Para. ¿Tenemos que volver a cantar? ¿En serio? No. Hola, buenas. Hoy vamos a hablar de revoluciones. Vamos a abordar una de las revoluciones más importantes de la historia de la humanidad. Sí, estamos hablando de la Revolución Francesa. Marchemos, hijos de la patria, que llega el día de la gloria. ¿Habían escuchado la Marsellesa en español? Pues más o menos dice eso, ¿no? La Marsellesa, de hecho, es el himno de la Revolución Francesa, ¿no? Fue una de las partituras que hizo de la causa un proceso transformador. Y hablando de causas, veamos 3 razones del estallido de la Revolución Francesa. Número 1. Estamos hablando de que en la Europa, o específicamente en la Francia de ese entonces, siglo XVII, siglo XVIII, se venía dando un movimiento cultural de gran trascendencia, la Ilustración. Ese movimiento, con pensadores como Diderot, como Montesquieu, como D'Alembert, como Voltaire, entre otros filósofos, matemáticos y expertos, fomentaron todo un pensamiento cultural basados en la razón, en la ciencia. Es por ello que Francia va a ser la cuna de la Ilustración y este fenómeno poco a poco se va a ir expandiendo por el mundo. 2. La segunda razón es económica y a la vez política. Francia, en ese entonces una monarquía absoluta, ya no daba para más. El Estado estaba asfixiado. Los campesinos asfixiados con tanto impuesto. Entre tanto, la burguesía asfixiada con tantas cosas. Pero la monarquía y los aristócratas vivían muy cómodamente. Eso me parece conocido, ¿no? Sí, a mí también me parece conocido. Bueno, el asunto en cuestión es que Francia estaba muy endeudada, había gastado sus dineros financiando guerras en el exterior con su archienemigo los ingleses. De hecho, ellos financiaron la campaña de independencia de los Estados Unidos. Bueno, el asunto en cuestión es que el Estado estaba quebrado, no había plata. Adicionalmente, la situación económica y agrícola no podía ser peor. El pueblo se moría literalmente de hambre. 3. Es una razón sociopolítica. La situación jerárquica social de Francia durante el siglo XVIII era muy desigual y muy injusta hasta cierto punto. Estamos hablando de 3 estados o 3 composiciones básicas de la estructura social. 1 es el primer estado o la aristocracia, donde estaba el rey y toda la clase aristócrata. 2, el estado medio, donde estaba la iglesia y todo este círculo cercano al poder. Y 3, el estado llano o tercer estado, donde estaba el resto de la población. Burgueses, campesinos y todo el pueblo llano. Este último era quien sostenía casi el 100% del resto, pero además, este último era más del 90% de la población, pero a nivel de poder no representaban absolutamente nada. Espera, ¿y todo esto qué tiene que ver con el 14 de julio? ¿Ah? Y por favor, sé breve. Muy buena pregunta. De hecho, para contestarla, y prometo ser breve, esta situación generó un descontento muy grande en Francia. El rey, de hecho, no vivía en París, la capital, vivía en su famoso palacio de Versalles, construido años atrás por el gran Luis XIV. El asunto es que el pueblo, muy descontento, decidió marchar hacia Versalles. Y toda esta situación generalizada y este descontento social generó mucho desorden
que fue en gran parte reprimido con el ejército, pero cada día el descontento y la indignación crecía absolutamente. Esto pues terminó llevando al rey a convocar a la asamblea donde estaban los tres estados y ahí se tomaron decisiones que tampoco cayeron muy bien. Toda esta situación terminó desembocando en la ira del pueblo, rechazando todas las medidas que se estaban tomando. El 14 de julio de 1789 se va a convertir en un día muy importante para la revolución. Libertad, fraternidad, igualdad. Sí, esos son los principios de la Revolución Francesa. Ese 14 de julio de 1789, el pueblo se va a tomar uno de los bastiones más importantes del antiguo régimen, de la monarquía, del feudalismo, y era la famosa Bastilla. ¿Y por qué era tan famosa? Pues porque era una cárcel, pero además de ser una cárcel, allí era donde estaban guardadas las armas. Tomarse la Bastilla significaba tomarse las armas, y tomarse las armas significaba una rebelión, y una rebelión significaba el inicio de una revolución. Así que este 14 de julio de 1789 es el inicio de un gran hito de la revolución, la toma de la Bastilla. Con ese grito de libertad, de igualdad y de fraternidad, inicia toda una etapa muy grande. Luego se van a estar convocando diferentes estamentos, se va a convocar la asamblea para redactar una nueva constitución con diferentes estamentos, y eso va a dar orígenes a muchos descontentos sociales que finalmente va a desembocar en el surgimiento de la Primera República. Pero la Primera República no va a ser posible sin que se instaure el famoso régimen del terror. Claro, por supuesto, se me olvidaba. Más adelante va a llegar un pequeño dictadorcito, Napoleón Bonaparte. Y por supuesto, va a acabar con la República. Bueno, hasta aquí este resumen muy para dummies de la Revolución Francesa. Y esa otra pregunta es muy interesante. ¿Por qué tiene trascendencia hoy en día esta revolución? Porque, como bien sabrán, la Revolución Francesa inspira y crea uno de los estamentos más importantes, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Además de la creación de los derechos del hombre y del ciudadano, los principios de la Ilustración se van a implementar en la República. Nos vamos a encontrar con el surgimiento del Estado moderno, el Estado de Derecho.